Le pegó por decir que su padre era un Navy SEAL, pero nadie esperaba lo que pasó después. Mi sueño es llegar a los 1000 suscriptores este mes. Suscríbete y cuéntame desde dónde la estás escuchando. Gracias por ser parte de este camino. Capítulo 1. La historia que no quisieron escuchar. Quiero que todos cuenten qué hicieron en sus vacaciones, dijo la profesora con una sonrisa fingida, mientras paseaba entre los pupitres con su carpeta apretada contra el pecho. Era el primer día de clases y la luz del sol entraba tímidamente por las ventanas del aula, iluminando los rostros expectantes de los alumnos. Uno a uno comenzaron a levantar la mano. Paseos a la playa, visitas a los abuelos, tardes frente al televisor. Nada fuera de lo común. Hasta que la mano de Malik se alzó lentamente desde la última fila, como si dudara si su historia merecía ser contada. La profesora lo miró con cejas arqueadas, esa expresión que usaba cada vez que no quería que alguien hablara, especialmente él. Mi papá fue a los Estados Unidos, a intentar entrar en los Navy SEAL, dijo Malik, con la voz serena pero los ojos brillando con orgullo. Un murmullo cruzó la clase como una ráfaga de viento. Algunos se giraron hacia él. Otros sonrieron con incredulidad. La profesora no disimuló su reacción. Bufó con fuerza, cerró su carpeta de golpe y lo encaró como si hubiera dicho una obscenidad. «Los Navy SEAL», repitió con sorna, acercándose al escritorio de Malik. «¿Y qué más? También piloteó un cohete a Marte». Su tono burlón no solo buscaba desacreditar la historia, sino humillar al chico frente a todos. Malik apretó los labios. No respondió. Sabía que cualquier palabra solo empeoraría las cosas. Fue entonces cuando la profesora cruzó la línea. De repente, sin previo aviso, alzó la mano y le dio un puñetazo en pleno rostro, un golpe seco que hizo que varios alumnos gritaran. Malik cayó de su silla, con la nariz sangrando y los ojos abiertos de par en par, más por el impacto emocional que por el dolor físico. El salón quedó en silencio absoluto, como si el tiempo se hubiera congelado. Pero antes de que alguien pudiera reaccionar, la puerta del aula se abrió con fuerza. Un hombre alto, de piel oscura, uniforme impecable, boina azul marino y la insignia de los Navy SEAL brillando en su pecho, dio un paso adentro. Sus ojos se clavaron directamente en el cuerpo de su hijo en el suelo. Y entonces dijo, con voz firme pero cargada de furia contenida: «¿Qué demonios está pasando aquí?» Capítulo 2. Una herida más allá del dolor. El silencio en el aula se rompió como un cristal cuando el padre de Malik se acercó al pupitre, levantando cuidadosamente a su hijo con una ternura que contrastaba brutalmente con la violencia del momento anterior. La profesora retrocedió, blanca como una hoja de papel, balbuceando justificaciones sin sentido. Él me estaba faltando el respeto, murmuró, sin atreverse a mirar a los ojos del hombre uniformado. Algunos alumnos sacaron sus teléfonos, grabando sin decir palabra. Lo que acababa de pasar ya no era solo un incidente escolar. Era una verdad que no podría esconderse. Mientras la enfermera era llamada y la directora se acercaba a la escena, el padre de Malik se presentó sin elevar la voz, pero con una autoridad que no necesitaba gritos. «Mi nombre es David Carter. Soy Navy SEAL, y vengo a sorprender a mi hijo, no a encontrarlo sangrando por culpa de una maestra violenta». La directora, una mujer nerviosa y de andar torpe, intentó mediar, pidiendo a todos que se calmaran. Pero el daño ya estaba hecho. Malik, con un algodón sobre la nariz y lágrimas mezcladas con sangre, no dejaba de mirar al suelo. No por vergüenza, sino por esa impotencia que siente quien ha sido humillado injustamente. Esa noche, en casa, Malik no hablaba mucho. Su madre preparó una sopa caliente, mientras David se sentó a su lado y sostuvo su mano. «Lo sabía, papá. Sabía que ibas a lograrlo. Pero no creí que hiciera algo así», susurró el niño. David respiró hondo. Había enfrentado misiones peligrosas, sobrevivido a entrenamientos extremos, pero nada lo había preparado para ver a su hijo herido por un acto de odio. «Esto no va a quedar así, hijo. Lo prometo», dijo. Y en ese instante, no era solo un padre ni un SEAL. Era un hombre dispuesto a enfrentar un sistema entero por la dignidad de su hijo. Capítulo 3. Ecos del silencio. A la mañana siguiente, la noticia ya circulaba en redes sociales. «Maestra agrede a alumno tras dudar de su historia sobre padre Navy SEAL», decía un titular. Pero dentro del colegio, el ambiente era otro. La directora trataba de contener el escándalo, reuniendo a padres, pidiendo que no difundieran videos para proteger la imagen de la institución. La profesora, mientras tanto,
Había sido puesta en licencia preventiva, aunque algunos sabían que eso significaba poco más que una pausa. Malik regresó a clases, pero sus compañeros lo miraban diferente. Algunos con admiración. Otros, con miedo de que algo así les pasara por hablar demasiado. Malik no hablaba mucho. Se sentaba en su pupitre, hacía sus tareas, evitaba la mirada de los adultos. Por dentro, hervía. No por el golpe físico, sino por la sensación de que todo podía ser barrido bajo la alfombra. ¿Y si nadie hiciera nada? ¿Y si esa mujer regresara como si nada hubiera pasado? La duda lo perseguía como sombra. A veces, en los pasillos, oía murmullos. Seguro exageró. Quizás lo provocó. Era como vivir 2 veces la misma injusticia, una vez con el puño, otra con las palabras. Pero esa misma tarde, en casa, mientras su padre le enseñaba cómo mantenerse firme a mirar a alguien a los ojos, Malik encontró algo nuevo en sí mismo, una semilla de coraje. Papá, quiero hablar. Quiero contar mi versión. Quiero que todos sepan quién eres y quién soy yo. David lo miró, con un brillo de orgullo en los ojos. Entonces lo haremos juntos. No volverás a estar solo, respondió. Porque cuando un hijo encuentra su voz, un padre encuentra su propósito. Capítulo 4. La decisión de hablar. La escuela organizó una reunión extraordinaria con los padres y la prensa fue mantida fuera de las instalaciones. El ambiente era tenso. Muchos esperaban explicaciones, otros querían olvidarlo rápido. Pero David y Malik estaban decididos. Cuando tomaron el micrófono frente a decenas de rostros expectantes, el niño no tembló. Su voz era firme, aunque suave. Contó su historia, sin exageraciones. Narró cómo la profesora se burló, cómo lo golpeó, y cómo su padre entró justo a tiempo. Algunos padres bajaron la mirada. Otros lloraban en silencio. David tomó la palabra después. No habló como un militar. Habló como padre. Describió los sacrificios que hizo para entrenarse, para servir, para dar a su hijo un ejemplo de lucha. No vine aquí a generar conflicto. Vine a mostrar que la verdad no tiene color, ni rango, ni uniforme. Vine a decir que nadie merece ser silenciado por sus sueños, ni golpeado por su verdad. Fue entonces cuando una madre levantó la mano y dijo, mi hijo también ha sufrido comentarios racistas aquí, pero nunca me atreví a hablar. Y así, una a una, más voces comenzaron a surgir. Ese fue el momento en que el conflicto dejó de ser solo de Malik. La comunidad escolar se vio confrontada con algo más profundo, un sistema que normalizaba el prejuicio. Las palabras del niño habían abierto una grieta por donde la verdad comenzaba a entrar. Malik bajó del escenario y su padre lo abrazó. «¿Lo hiciste?», dijo. «No, papá». «Lo hicimos», respondió el niño. Capítulo 5. Voces que despiertan. El video de la declaración de Malik se volvió viral. No tardó en llegar a canales de televisión, influencers, activistas y asociaciones de derechos humanos. En las redes sociales, miles de personas comentaban, «Valiente, un niño con más coraje que muchos adultos, esto no puede quedar impune». La escuela intentó controlar el daño, pero ya era tarde. El nombre de la profesora circulaba junto a denuncias de antiguos alumnos que también habían sentido su desprecio, aunque nunca tan brutal como lo vivido por Malik. Era como si su voz hubiera roto una represa de años de silencio. La directora convocó una rueda de prensa para anunciar una investigación interna, pero las familias no confiaban más en promesas. Padres exigían que la profesora fuera despedida, mientras otros pedían una revisión general de los métodos del colegio. David, aunque molesto, no buscaba venganza. Su lucha era más profunda. No queremos que arruinen la vida de alguien. Queremos que cambien la forma en que ven a nuestros hijos, dijo. Y eso tocó algo en la gente. Porque no era solo sobre Malik. Era sobre todos los niños que habían sido callados, subestimados o lastimados por ser quienes eran. Mientras tanto, Malik volvió a escribir en su diario. No sobre el golpe. Escribía sobre la reacción de sus compañeros, sobre el abrazo de su madre, sobre los mensajes de apoyo que recibía. Papá me enseñó que el valor no es no tener miedo, sino hablar aunque te tiemble la voz, escribió. Y por primera vez en días, sonrió. Capítulo 6. El enemigo invisible. Con la presión pública creciendo, el distrito escolar se vio obligado a actuar. Una comisión independiente fue asignada para investigar el caso y revisar el historial de la profesora. Lo que encontraron fue inquietante. No era la primera vez que recibía quejas por actitudes discriminatorias. Había informes ignorados,
alumnos que fueron cambiados de clase, padres que no fueron escuchados. El sistema había protegido el silencio más que a los niños. Y ahora, ese silencio empezaba a desmoronarse. Pero no todos estaban contentos con la exposición. Algunos padres blancos comenzaron a defender a la profesora, alegando que estaba siendo linchada mediáticamente o que seguro fue un malentendido. A Malik comenzaron a llegar mensajes crueles en redes sociales, e incluso algunos alumnos lo evitaban. Era el precio de alzar la voz. La verdad incomoda. Y cuando incomoda a los poderosos, suelen reaccionar con fuerza. David notó eso e intensificó su protecao. Esto no termina aquí, hijo. Estamos en mitad del campo de batalla, y no vamos a retroceder. Mientras tanto, la profesora se refugiaba en el silencio. No pidió perdón, no dio explicaciones. Solo contrató abogados y desapareció de la vista pública. Pero la comunidad no olvidaba, porque el daño ya estaba hecho, y ahora todos sabían que la historia de Malik era solo una entre muchas. Capítulo 7. El poder de un nombre. Un canal de noticias invitó a David y Malik para una entrevista en horario estelar. La periodista comenzó preguntando sobre el golpe, pero David redirigió la conversación. Esto no se trata de un solo golpe. Se trata de años de heridas invisibles. De un sistema que se niega a ver el racismo cuando no lleva capucha blanca. De cómo educamos a nuestros hijos para soñar, y cómo otros se encargan de aplastarlos. Las palabras fueron tan directas que el silencio en el estudio se volvió palpable. Malik, sentado a su lado, solo añadió: yo solo quería contar lo orgulloso que estaba de mi papá. La entrevista se volvió tendencia en cuestión de horas. Universidades, asociaciones de veteranos, organizaciones de derechos civiles comenzaron a contactarlos. Querían saber más, colaborar, invitar a charlas, abrir diálogos. David entendió que su historia no era solo personal. Era una oportunidad para hacer algo más grande. Si podemos convertir esta herida en un puente, vale la pena todo el dolor, le dijo a su esposa esa noche, mientras ella acariciaba el cabello de Malik dormido. Y así nació la idea: crear un programa educativo en escuelas públicas sobre diversidad, respeto e igualdad. No como una charla esporádica, sino como parte del currículo. Algo que no solo reaccione al racismo, sino que lo prevenga. Capítulo 8. Semillas en el concreto. La primera escuela en aceptar el programa piloto estaba curiosamente situada en el mismo distrito escolar donde todo comenzó. Era un retorno simbólico, casi poético. David, con su uniforme impecable de Navy SEAL, y Malik, con la frente en alto, entraron al auditorio acompañados por aplausos tímidos y algunas miradas escépticas. Había estudiantes, maestros, incluso algunos padres. Cuando David tomó el micrófono, el silencio fue inmediato. No impuso respeto por ser militar, lo impuso por la forma serena y honesta con la que habló. Relató los momentos más duros de su entrenamiento. Sí, pero también los silencios incómodos en entrevistas de trabajo, las veces que cruzó una calle solo para evitar ser percibido como amenaza, y cómo se juró que su hijo no viviría con ese mismo miedo. Luego fue el turno de Malik. Con voz firme, compartió cómo se sintió aquel día en clase, el dolor del golpe, pero aún más fuerte, el dolor de no ser creído. No habló como víctima, sino como testigo de algo que se repite en muchas aulas. Al terminar, el silencio no era el de la indiferencia, sino el de la reflexión. Una niña se acercó con lágrimas en los ojos. A mí también me pasó algo, pero nadie me creyó, murmuró. Malik la abrazó sin necesidad de palabras. No necesitaba conocer su historia. Ya la conocía, porque el dolor tenía el mismo lenguaje. Fue en ese momento que David entendió que estaban sembrando algo profundo. En un terreno hostil, sin duda, pero fértil. Habían tocado algo más allá del orgullo, la empatía. En días siguientes, otras escuelas comenzaron a llamar. Lo que nació como una reacción ante una injusticia, se transformaba ahora en una red de conversación, educación y verdad. Ya no se trataba solo de Malik. Se trataba de todos los que, como él, habían sido silenciados. Y por primera vez, el sistema parecía escuchar. A regañadientes, sí, pero escuchar al fin. En casa, las cenas se llenaron de historias sobre los chicos y chicas que se les acercaban tras cada charla. David anotaba los nombres, las frases que tocaban, los silencios que dolían. Estamos haciendo más que hablar, dijo una noche. Estamos cambiando algo. Malika sentía, pero aún guardaba un poco de miedo. ¿Hasta cuándo duraría ese cambio?
¿Y si todo se apagaba cuando las cámaras se apagaran también? Pero su padre, que había enfrentado pruebas mucho más oscuras, solo respondió, no se trata de cuánto dure. Se trata de que dejamos encendido. Y esa llama, aunque pequeña, ya había empezado a arder en otros corazones. Capítulo 9. Voces que rompen muros. La noticia del programa educativo liderado por un Navy SEAL negro y su hijo se expandió como fuego en campo seco. No se trataba simplemente de charlas motivacionales, sino de actos de resistencia envueltos en dignidad. Cada palabra de David era un golpe certero contra los prejuicios, y cada testimonio de Malik, una sacudida para quienes preferían mirar hacia otro lado. Algunos distritos intentaron cancelar sus visitas alegando riesgo de tensiones raciales o agenda política encubierta, pero cuanto más trataban de silenciarlos, más fuerza ganaba su mensaje. Programas de televisión comenzaron a invitarlos. Periódicos querían entrevistas. Influencers compartían sus videos, elogiando su valentía y autenticidad. Mientras tanto, Carmen observaba todo desde la sombra del olvido. Desempleada, con antecedentes penales y repudiada incluso por sus antiguos aliados, veía el rostro de Malik aparecer como símbolo de algo que ella misma había tratado de destruir. Y por primera vez, no sintió ira. Sintió insignificancia. David comprendía que la fama traía peligros. Era fácil convertir una causa en espectáculo, o la justicia en mercancía. Por eso, rechazaban contratos publicitarios y se aseguraban de que cada presentación mantuviera su esencia: educación, conciencia y reparación. Malik, ya adolescente, no buscaba venganza, sino impacto real. Una noche, al regresar de una escuela en Detroit, encontró un sobre sin remitente en el buzón. Dentro, una carta escrita a mano. No sabes quién soy, pero te vi hablar. Mis hijos, por primera vez, creen que pueden ser más de lo que el mundo les permite. Gracias. David sostuvo la carta en silencio. Fue Malik quien rompió en llanto. No por tristeza, sino porque entendió que su dolor, compartido con valentía, se había transformado en un puente por el que otros empezaban a cruzar sus propios abismos. Esa misma semana, el Departamento de Educación de Estados Unidos los invitó a presentar su proyecto ante una audiencia oficial en Washington. Era un paso simbólico, sí, pero también histórico. Frente a una sala repleta de senadores, profesores y funcionarios, David subió al estrado con su uniforme. Miró a todos, respiró hondo y dijo: no venimos para que nos escuchen por compasión. Venimos para que nos reconozcan como parte de la solución. Porque durante demasiado tiempo, nos han tratado como el problema. Luego fue el turno de Malik. Su voz no tembló. La maestra que me golpeó me llamó mentiroso. Hoy, frente a ustedes, mi verdad tiene más fuerza que su puño. Y si ella me está escuchando, quiero que sepa algo. La perdoné, pero no la olvido. Porque recordar es la forma más honesta de asegurarnos de que nunca vuelva a pasar. Y el silencio que se hizo en esa sala no fue de sorpresa, sino de respeto absoluto. Capítulo 10. El eco de la verdad. El impacto de su presentación en Washington fue inmediato. Las redes sociales estallaron con fragmentos del discurso de Malik, compartido millones de veces bajo el hashtag #La verdad de Malik. Jóvenes de distintos estados comenzaron a contar sus propias experiencias de racismo en las aulas, y lo que había comenzado como una respuesta a una injusticia se transformó en un movimiento nacional. El gobierno anunció fondos para implementar programas de educación antirracista en las escuelas, muchos inspirados directamente en el modelo de David y Malik. Las universidades los llamaban para colaborar en investigaciones pedagógicas. Y aunque en algunos sectores conservadores hubo intentos de desacreditarlos, ninguno logró apagar la luz que ya se había encendido. En una de sus visitas, un niño pequeño se les acercó y dijo: quiero ser como tú, Malik, pero sin que me peguen primero. Esa frase se le quedó grabada, porque ese era el verdadero objetivo, que la próxima generación no tuviera que sangrar para ser escuchada. Carmen, mientras tanto, fue citada por una universidad para participar en un foro sobre reforma educativa. Al principio creyó que se trataba de una oportunidad para limpiar su imagen, pero cuando llegó, descubrió que no era la invitada, sino el caso de estudio. Su nombre aparecía en una presentación titulada «Cuando el aula se convierte en trinchera, racismo estructural en la educación primaria». Se sintió desnuda, expuesta. Las miradas de los asistentes no eran de respeto, sino de análisis. Ya no era una maestra, era un ejemplo de lo que no debe repetirse. Salió del auditorio sin decir palabra.
Al pasar por una pantalla del campus, vio a Malik dando una charla en vivo desde otro estado. Llevaba una chaqueta sencilla, sin lujos. Su lenguaje corporal era el de alguien libre. Y en sus palabras no había rencor, solo verdad. Carmen bajó la mirada. Por primera vez, comprendió que no había perdido su carrera. Había perdido la oportunidad de cambiar. Y eso, lo supo, era aún más doloroso. Semanas después, Malik fue invitado a una ceremonia en su antigua escuela. Habían decidido renombrar la biblioteca con el nombre de su padre, Biblioteca David Ramírez, por la verdad y la valentía. Cuando descubrieron la placa, todos aplaudieron. Incluso algunos de los antiguos compañeros que en su momento se habían reído de su historia. No todos entendíamos lo que vivías, le dijo uno de ellos, pero ahora lo vemos. David, con lágrimas en los ojos, abrazó a su hijo. Tú hiciste esto posible, le dijo. Pero Malik negó con la cabeza. Lo hicimos juntos. Esa tarde, mientras caía el sol y los estudiantes entraban en la nueva biblioteca, Malik se quedó un momento más. Cerró los ojos y pensó en aquel día en que levantó la mano, en la clase de Carmen, con una historia que nadie creyó. Ahora, esa misma historia estaba escrita en los muros, en los libros, en la conciencia de un país que comenzaba, lentamente, a escuchar. El eco de su verdad ya no podía ser silenciado. Y en su corazón, Malik supo que todo había valido la pena. Marca de verificación gruesa blanca, capítulo 11. Raíces que no se rompen. Aunque el país entero parecía ahora conocer su historia, para Malik lo más importante seguía siendo lo íntimo, lo cotidiano. Ya no era el niño que temía levantar la mano en clase. Era un joven con una voz firme, que había visto el poder de la palabra cuando se usa con verdad. Pero también entendía que la lucha no se ganaba en auditorios ni con trending topics, se ganaba en cada conversación difícil, en cada aula donde un maestro decidía escuchar en lugar de juzgar. Un día, mientras caminaban por el vecindario donde habían vivido sus primeros años, David señaló una vieja pared con grafitis. ¿Recuerdas ese mural?, preguntó. Solíamos pasar corriendo por aquí. Malik sonrió. Sí, siempre pensé que esos dibujos eran feos, pero ahora los veo como arte de resistencia. David lo miró con orgullo. Y tú te convertiste en uno de esos murales, hijo. Un símbolo, algo que nadie puede borrar. Ese momento, sencillo pero cargado de significado, quedó grabado en el corazón de ambos. Porque entendieron que las raíces no se rompen, solo se fortalecen cuando encuentran tierra fértil. En una entrevista televisiva, un periodista le preguntó a Malik, si pudieras volver atrás, ¿cambiarías ese momento con la profesora? Hubo una pausa. Malik respiró profundo y respondió, no cambiaría nada, porque fue su golpe el que me abrió los ojos. No a la injusticia, eso ya lo conocía, sino a mi propia fuerza. Me hizo entender que no necesitaba la validación de quienes no creían en mí para demostrar quién soy. La respuesta se volvió viral. En redes, cientos de jóvenes compartieron historias de discriminación, pero también de superación. Y así como Malik había sido inspirado por su padre, ahora él se convertía en fuente de inspiración para otros. No desde el rencor, sino desde la reconstrucción. No como víctima eterna, sino como narrador de su propia historia. David, observando desde los bastidores, sentía una mezcla de emociones difíciles de explicar. Orgullo, sí, pero también una gratitud profunda por haber estado allí para sostener a su hijo justo en el momento en que el mundo quiso romperlo. Carmen, que había evitado cualquier exposición pública desde el escándalo, decidió escribir una carta. No buscaba perdón, ni redención, sino poner en palabras algo que nunca había dicho, su verdad. En ella, admitía que no solo había dudado de Malik por su historia, sino porque su propia vida estaba construida sobre una mentira, la de sentirse superior por haber nacido blanca. Te golpeé, Malik, no porque mintieras, sino porque dijiste algo que yo, en el fondo, sabía que podía ser cierto. Y eso me aterrorizó. Envió la carta a la fundación creada por David y Malik. No hubo respuesta inmediata, ni falta que hacía, porque esa carta, archivada entre miles de mensajes, era solo una entre muchas voces que comenzaban a confrontar sus propias sombras. Y en esa confrontación, aunque tardía, se abría un espacio para algo que parecía imposible: sanar. Capítulo 12. ¿Dónde empieza el futuro? El auditorio estaba lleno. Niños, padres, maestros, veteranos, periodistas.
Todos se habían reunido para la ceremonia de inauguración del Centro Educativo Malik Ramírez, un espacio dedicado a formar líderes jóvenes con conciencia social y orgullo por sus raíces. Era el primero de muchos centros que planeaban abrir en comunidades históricamente marginadas. Malik caminó por los pasillos, aún con el olor a pintura fresca, observando los murales hechos por artistas locales, escenas de historia afroamericana, figuras inspiradoras, retratos de estudiantes sonriendo. En una de las paredes, una frase suya: «Nuestra verdad incomoda, pero también libera». David lo observaba desde la distancia, con una sonrisa tranquila. Ya no era el protector, era el compañero. Y en ese momento, ambos entendieron que el viaje iniciado con una injusticia había mutado en un propósito colectivo. No era sobre una profesora, no era sobre un golpe, era sobre lo que uno hace con las cicatrices que el mundo intenta dejarte. Durante la ceremonia, Malik subió al escenario acompañado de niños del barrio. No llevaba traje. Vestía como siempre, sencillo, firme, con los ojos brillantes de convicción. Cuando era niño comenzó: «Levanté la mano para contar algo que me llenaba de orgullo, y fui silenciado con violencia. Pero hoy, esas mismas palabras son las que levantan este edificio. No quiero que me recuerden como un sobreviviente del racismo escolar. Quiero que me recuerden como alguien que decidió hablar cuando era más fácil callar». La ovación fue unánime. Entre el público, una figura discreta, Carmen, no como invitada, sino como visitante anónima, observaba desde lejos, con los ojos húmedos. En sus manos, una libreta llena de apuntes. Quería entender, aprender, comenzar de nuevo. Nadie la reconoció, y eso era lo mejor. Porque por primera vez, no buscaba protagonismo. Solo deseaba escuchar. Al final del evento, un grupo de estudiantes entregó a Malik una caja con cartas escritas a mano. Eran palabras de niños que, como él, alguna vez fueron ignorados o maltratados por ser diferentes. Malik las recibió con cuidado, como si cada hoja fuera una semilla. Y en silencio, supo que estaba listo para algo más. No solo hablar, sino formar a otros para que también lo hicieran. Porque si una sola voz había iniciado todo, miles podían transformarlo para siempre. Mientras el sol caía sobre el nuevo centro, Malik y David se quedaron en la entrada, observando a los jóvenes entrar. «Papá», dijo Malik, «creo que ahora sí entiendo lo que significa ser un Navy SEAL». David lo miró con curiosidad. «Ah, ¿sí? ¿Y qué es?» Malik sonrió. Ese era el primero en entrar, y el último en rendirse. Ambos rieron, y mientras caminaban juntos hacia el futuro, supieron que la historia no terminaba allí. Apenas comenzaba.